qué es la rotación y cuál es la representación de la velocidad de algo que gira. Y partamos asumiendo que esta pieza que gira está girando en un arco de círculo. Entonces, se desplaza un punto de la ubicación P1 a la ubicación P2 siguiendo este arco de color negro. Ese giro va a ocurrir en una cierta magnitud, un ángulo que podemos llamar delta teta. Entonces, nosotros podríamos tener un vector que une la ubicación inicial con la ubicación final P2. Si el incremento delta teta es infinitesimal, muy pequeñito, podríamos decir que es casi tangente a este vector. Entonces, en primer lugar, el vector tangente, este v sub t, es ortogonal al vector radial. El vector radial sería uno que coincide con este eje IR. Entonces, el IR es como si hubiésemos tomado el I0 y lo levantamos. O lo seguimos levantando un delta teta y ahora tenemos un nuevo IR'. Entonces, el punto es, bueno, gráficamente, ¿hacia dónde apunta exactamente esta velocidad? Y esta velocidad, podríamos decir, es una velocidad que tiene dirección JR. ¿Por qué JR? Porque es ortogonal, ¿cierto?, al eje IR. Como es tangente acá en el arco, entonces es paralelo a este. Bueno, geométricamente ustedes dirían, sí, bueno, tiene sentido. Y vamos a ver que matemáticamente, cuando hagamos el proceso, también tiene sentido. O sea, de hecho aparece en nuestra fórmula al derivar el vector. Si yo defino el vector P1, y ese vector va a ser un vector que tiene componentes x y 0, más y j0, y después lo rotamos para que se mueva a P2, lo rotamos un ángulo delta teta, entonces el resultado va a ser P2 igual a x por la rotación y 0 más y por la rotación j0. Ahora, acuérdense que esto, rotación por j0, por rotación por I0, lo que está haciendo es extraer la primera columna o la segunda columna, que son los ejes IR y JR del sistema rotado. Entonces, el punto P2 lo podemos escribir en coordenadas del sistema rotado. Lo podríamos escribir en coordenadas del sistema rotado y tendría unas coordenadas nuevas. Entonces, primero veamos, si esto gira con velocidad angular omega por un delta t de tiempo, el ángulo o la variación incremental del ángulo va a ser omega por delta t. Y la distancia S, el arco, voy a borrar todo esto. El arco, que es este arco delta S, va a ser R por delta teta, pero delta teta dijimos que era omega por delta t. Entonces, si el desplazamiento es infinitesimal, como les decía, el delta L, que era esta recta que unía los dos puntos, si tenemos aquí el punto P1, y lo movemos siguiendo un arco a P2, este sería nuestro delta L y el arco sería el delta S. Y si el desplazamiento es infinitesimal, podemos decir que delta L es de un largo muy parecido a delta S, son casi iguales. Entonces, si esto es delta L, ¿cuánto vale el delta X? O sea, si tenemos acá un sistema donde el punto P1 está ahí, y esto gira a un nuevo punto P2, entonces la pregunta es, ¿cuánto vale este cambio en la posición X? Porque aquí hay un delta X, esto se movió, delta X. Entonces, por geometría uno puede ver que si este ángulo era teta, este de acá es 90 menos teta, y este de acá
va a ser, debido a que esto es ortogonal, este de acá va a ser teta también. Por lo tanto, esta proyección horizontal de este delta L va a ser delta L por seno de teta. Delta L por seno de teta es el delta X. Y es negativo porque estamos Profesor, apuntando hacia allá, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, dígame. que la justificación de eso es que el delta L para desplazamientos infinitesimales se alinea con la velocidad o con el JR, en ese caso, Perdón, te escuché mal. ¿Que el delta L se alinea con eh, qué? con el JR. Eh, Sí, Al final, claro, ya, perfecto. sí. Exacto, ¿no? Prácticamente se alinea con el JR. Por lo tanto, eh, no, no coinciden. Estamos diciendo aquí, el que coincide con el JR es el vector tangente, ¿no es cierto? Aquí he dibujado esto exageradamente. En el punto de tangencia, sí, aquí esto sería ortogonal. Este sería el JR y ese sería el IR. Y aquí lo que estamos diciendo es que en el límite infinitesimal, a medida que voy acercando este punto hacia acá, tengo otro vector que es el delta L, que coincide en dirección con ese ahí. Entonces, eso es lo que estamos diciendo. Y lo mismo para el delta I, ¿no es cierto? El delta I va a ser la proyección en el eje vertical, esta proyección del delta L, pero en este caso vamos a tener que multiplicar por coseno de teta. Ahora, el delta L es aproximadamente delta S, y ya dijimos que delta S era R omega de T. Por lo tanto, si nosotros el delta T lo pasamos dividiendo, delta X dividido por delta T, vamos a tener menos R omega seno de teta, y delta I nos va a quedar R omega coseno de teta. O sea, estamos diciendo que la velocidad del punto, derivada del punto P de t, si lo escribimos vectorialmente, tiene menos seno de teta, coseno de teta, multiplicado por R omega. R omega es la velocidad tangencial. Siempre nosotros, o en física seguramente tienen que haber visto que si algo gira con velocidad angular omega, entonces la velocidad tangencial esta velocidad tangencial es igual al radio por omega. Eso tienen que haber visto. Ya, pero esa es la magnitud de la velocidad tangencial. La pregunta es hacia dónde apunta. Entonces apunta en el sentido menos seno de teta coseno de teta. Este vector es justamente el vector JR. Porque dijimos que el vector así era IR, entonces este era coseno de teta, seno de teta. El ortogonal tiene proyección vertical coseno y proyección horizontal menos seno. Entonces nos queda de esa manera. Ahora ustedes podrán decir, pero entonces tomé un punto particular que estaba sobre el eje Y, ¿no? Y lo hice girar. ¿Qué pasa si tomo otro punto cualquiera que no está sobre el eje Y? El procedimiento es el mismo. Vamos a ver que en el fondo la velocidad, esto es lo que acabamos de ver, que la velocidad del punto que habíamos tomado en el ejemplo era R omega. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hemos visto? Que la derivada de un punto que está en el eje R, teníamos un sistema I0, J0. Y aquí dijimos que hay un punto que está en el eje I0 a una distancia R. O sea, a una distancia R. Esto de acá es distancia R. Y lo hemos hecho girar. Y hemos dicho que la velocidad de ese punto que está a distancia R se desplaza a un nuevo lugar que está ahora sobre un eje IR, y que este punto que está en el eje IR a una distancia R, moviéndose con velocidad angular omega, si nosotros derivamos R por IR, lo que nos queda es R omega por JR visto desde el marco cero. Porque el JR
es este vector. Y lo que nos quedó es JR visto desde el marco C. La velocidad del punto en la dirección JR en el marco rotatorio es 0, porque el punto está pegado a este eje horizontal. O sea, si nosotros decimos cuál es la velocidad del punto en el marco rotatorio, pero en la dirección J es 0, y en la dirección IR también es 0, pero visto desde el marco externo no es 0. El punto tiene una velocidad que es R omega y que apunta en esa dirección. Ahora, ¿qué pasa si esto, en vez de haber hecho esta motivación o argumentación geométrica, lo hubiésemos hecho a partir de las matrices de rotación? ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos tomado un punto en un cierto lugar y lo hemos rotado, ¿no?, a un nuevo punto, P2, usando una matriz de rotación. Entonces alguien podría haber dicho, bueno, ¿y por qué no rotamos directamente para encontrar la velocidad? ¿No es cierto? Yo quiero encontrar cuál es la velocidad del punto P2, digo, tomo la derivada de P2 con respecto al tiempo. Y esto significa, tomo la derivada de la matriz R con respecto a θ, multiplico por d θ de t, por P1, más la matriz de rotación de θ, por la derivada de P1 a dt. Pero la derivada de P1 a dt en el marco que rota es 0, porque estaba fijo ese marco, ¿no es cierto? Esta derivada es 0, por lo tanto esto no importa, solamente importa este de acá. Y P1, ¿qué coordenadas tenía en el marco R? En el marco R tenía coordenadas 1,0. Entonces, en el fondo lo único que tengo que calcular es derivada de coseno menos seno, seno de θ, coseno de θ, derivado con respecto a θ, y esto me va a dar menos seno de θ, derivada de seno es coseno de θ, coseno de θ, menos seno de θ. La derivada de dθ, entonces tengo que esto es la matriz de rotación, esto de acá es la matriz de rotación derivada con respecto a θ. Entonces, al calcular esta multiplicación, lo que tengo que hacer es menos seno de θ, coseno de θ, coseno de θ, menos seno de θ, multiplicado por omega, porque omega es este término, ¿no es cierto? Es la derivada de θ con respecto a t, multiplicado por el vector P1 en el marco FR. Entonces, esto me va a extraer la primera columna. Y al final vamos a concluir lo mismo. O sea que la velocidad del punto en el marco rotatorio es la rotación aplicada al punto original, y esto va a ser la matriz de rotación multiplicada por la derivada de IR de t, y nos va a quedar R omega JR. Ahora, si hacemos el mismo razonamiento, pero colocamos el punto sobre el eje JR, teníamos coseno, menos seno, seno, coseno, derivamos esto con respecto a θ, tenemos después derivada de θ con respecto a t, y después venía el punto, pero ahora en vez de haber puesto el punto sobre el eje IR, lo ponemos sobre el JR. ¿Qué ocurre? Que esto nos extrae la segunda columna de la matriz de rotación. Y la segunda columna de la matriz de rotación derivada va a ser, derivada de seno va a ser menos coseno, y derivada de coseno es menos seno, por lo tanto esto es menos coseno seno por omega por R. Entonces lo que podemos ver es que acá nos aparece el vector, o sea, si lo hacemos geométricamente, ¿no es cierto? Tengo un punto que está sobre el eje JR, este es el eje IR, y al girar, ¿no es cierto?, el vector tangente, estoy girando en esta dirección, estoy girando en torno a un eje ortogonal a la pizarra, o a la lámina, a la pantalla. Entonces, el vector tangente, en este caso, tiene una dirección que es menos IR. Ortogonal ahí, y tiene dirección menos IR. Y eso es lo que podemos ver, que matemáticamente, justamente, la segunda matriz, o sea, la segunda columna de la matriz de rotación, derivada, nos está dando la dirección
del movimiento al derivar. Con esto se podrán imaginar qué ocurre si yo tengo una combinación lineal de IR y JR. ¿No? Entonces, si en realidad lo que quiero calcular es la velocidad de cualquier punto que esté por acá. Entonces, si tengo un punto, si tengo un punto que está en un marco que gira, entonces tengo un marco que está fijo, I0, J0. Tengo IR, JR. Y tengo un punto que está en coordenadas, un punto en el marco rotatorio, que tiene una coordenada alfa y tiene una coordenada beta. Entonces, el punto en el marco rotatorio sería alfa y rotatorio más beta j rotatorio. Lo derivamos en el marco rotatorio, estamos calculando la velocidad en el marco rotatorio. El alfa y el beta supongamos que no cambian, porque el punto, este es como una tabla. Tenemos aquí una tabla de picar, aquí hay una hormiga o lo que sea, y usamos de pivote una esquina de la tabla. Giramos la tabla. Entonces, el punto con respecto a la esquina de la tabla se mantiene a una distancia fija. Está moviéndose con la tabla y por lo tanto con respecto al mundo exterior sí está rotando, pero con respecto a la tabla el punto no debería moverse, a menos que sea una hormiga y empiece a caminar, ahí va a haber una componente de velocidad que va a estar asociada a la variación de la coordenada alfa y a la variación de la coordenada beta en el tiempo, con respecto a los bordes de esta tabla. Pero en este momento solamente estamos asumiendo que lo que cambian son las direcciones de los ejes IR y JR, porque esta tabla está girando. Entonces, esto sería alfa por la derivada de IR a dt, más beta por la derivada de JR a dt. Y ya vimos que eso es, ¿cuál era la derivada de IR? Es JR por omega, ¿cierto? Omega por JR. Más beta por la derivada de J, pero la derivada de J era menos I. Entonces aquí es I, y aquí tendría que borrar este término de acá y poner menos omega y R omega. Y fíjense que, bueno, aquí he hecho una rotación particular en torno a un eje ortogonal a la pantalla. ¿Qué pasa si yo hubiese escrito esto vectorialmente de la siguiente manera? O sea, estamos diciendo, tengo un eje de giro, o un vector de giro, que lo puedo descomponer como velocidad angular por el vector 0, 0, 1. En el fondo, tengo un eje K, tengo un eje Y, tengo un eje J, y estamos girando en torno a acá. Entonces, los mismos dibujos que hicimos recién estarían contenidos en el plano IJ, pero estamos girando en torno al eje K. Entonces, mi eje de giro es el eje 001 y giro con velocidad angular omega. Y seguramente en física tienen que haber visto que la velocidad como vector es el vector omega cruz el punto. En este caso, nuestro punto, dijimos, es un punto en el marco FR, y por simplicidad pongamos que tiene coordenadas alfa, beta, y la tercera es 0. Podríamos haberlo puesto en un plano paralelo al plano IJ. Al final estamos girando en torno al eje, estamos usando el eje K como bisagra. Por lo tanto, podemos estar girando como las páginas de un libro, aquí, donde el lomo coincide con el eje K. Entonces estamos girando acá, y da lo mismo la componente a lo largo de K, puede ser una constante. Entonces, si quieren la podemos poner constante, pongámosle acá una constante C. Entonces, usando esta fórmula deberíamos llegar a la misma conclusión de la velocidad que acabamos de calcular. Estamos diciendo que esa es la velocidad, es esta velocidad. Este término es la velocidad, el vector velocidad, del punto P, para algo que está girando. Entonces, si hacemos el cálculo, tendríamos que hacer el producto cruz de 0,0, omega, producto cruz con alfa, beta, c. Y entonces esto sería igual a ¿qué cosa? La primera componente es 0 por c menos omega
por beta, coma. La segunda componente sería omega por alfa menos 0 por C. Coma. Por eso les decía que C no importa. Y finalmente la tercera componente es 0 por beta menos 0 por alfa, o sea, 0. Si utilizamos la notación con vectores base, ¿qué vector es ese? Ese es el vector menos omega beta en la dirección IR, porque la primera componente es la componente IR. La primera coordenada define la intensidad a lo largo de la componente IR. La segunda sería más omega alfa JR. Fíjense lo que teníamos acá, alfa omega JR. Alfa omega JR. Está check, check. Y la segunda menos beta omega IR menos beta omega IR está acá. Esto es parte de lo que hay que hacer en la tarea, lo tienen hecho acá, en esta demostración. Es básicamente esto, ¿no es cierto? Cuando uno dice, bueno, mostrar que la matriz de rotación derivada, o sea, que la velocidad de algo que gira, uno la puede calcular a partir de tomar la derivada de aplicarle la rotación a algo, ¿no es cierto? Hay algo que está rotando, entonces, ¿qué significa que esté rotando? Que le aplicaron una matriz de rotación. Giró y se movió a un nuevo lugar. Entonces, ese proceso de rotar lo puedo derivar para obtener la velocidad con que las cosas giran. Y después verifico algebraicamente que efectivamente eso coincide con la definición del producto cruz, que nos da qué es el producto cruz. Entonces, si tengo este eje de giro, que es omega, y estoy haciendo producto cruz con algo que es ortogonal a este eje, supongamos que es este punto de acá que está en el plano I, en el plano IJ, entonces, si miro el dibujo de lado, acá está el eje omega, y el eje, este sería el punto. Estoy como mirando este punto visto desde el lado. Entonces estoy mirando hacia allá, estoy mirando este plano que se forma con el punto y el eje omega. Entonces, este punto P está girando hacia adentro de la pantalla. Y si uno utiliza la regla de la mano derecha, uno dice, bueno, sigo la dirección de J, o sea, de omega, perdón, con el dedo del medio, y después el dedo del medio se tuerce siguiendo a P. ¿No? Una vez que este vector punteado avanza, ¿no es cierto? Hay varias maneras de definir esa regla. Hay gente que usa los tres dedos, el pulgar, índice y del medio. Hay otras personas que simplemente siguen con el índice la dirección del primer vector y después, cuando el primer vector choca con el segundo elemento del producto, ¿no es cierto?, giran y miran hacia dónde apunta el pulgar. Entonces, en este caso, al hacer eso, el pulgar, o sea, si vengo con el dedo hacia allá y giro, que no se malentienda esto, queda apuntando hacia adentro. Y entonces, efectivamente, queda el vector tangente ortogonal a los dos primeros, que es lo que, que se esperaba, ¿no? Estoy buscando el vector tangente a un arco de círculo. Un poquito difícil dibujarlo, si no, tener una pizarra real sería más fácil, pero aquí entonces el mensaje, esto es lo que acabamos de hacer, está hecho acá paso por paso, ¿no? Hacemos el producto cruz y básicamente demostramos una de las preguntas que está en la tarea. Entonces, eso también lo podemos calcular a partir de otra argumentación, ¿no es cierto?, que es hacer una interpretación como del cálculo diferencial y decir, bueno, voy a aplicar el límite de este vector menos este de acá, porque, ¿no es cierto?, yo tengo que el vector x t más delta t, que es este de acá, es lo mismo que el vector x t más un delta x. Entonces, xt más delta t menos xt es igual a delta x. Y si divido esto por delta t, y esto por delta t, y después aplico límite cuando delta t tiende a 0, ¿cierto? Bueno, tengo que geométricamente calcular estos vectores, definirlo con las dos componentes. Aquí tengo que hacer lo mismo para el segundo, tengo que restar, después tengo que aplicar el límite, y al final aquí van a llegar a la misma conclusión.
Eso es lo que está hecho aquí en algunos pasos. Entonces, eh, si ven, bueno, el delta X, el delta T, uno lo puede escribir, el delta X, vectorialmente, usando vectores unitarios. Voy a borrar acá esto. O sea, otra manera más de demostrar esto es usando vectores, ¿cierto? ¿Qué cosa es el X? El X es un vector que apunta en alguna dirección, no sabemos, y aquí estamos demostrando que esto es válido, porque ustedes podrían decir, bueno, pero los ejemplos anteriores eran girando en torno al eje K, eso es como medio tramposo porque elegí un eje que era fácil, y la rotación era de algo que estaba contenido en un plano. Bueno, no importa, si quieren verlo de manera más general, aunque es un poquito más abstracto, elijan cualquier eje en el espacio en la dirección que sea. Da lo mismo el marco de referencia. Entonces, bueno, hay un punto inicial, que es el X de t, que está a una cierta distancia del eje de giro, de la bisagra. Aquí se forma como una especie de página de un libro, en esos cuadraditos ortogonales. Entonces, la distancia es r cursiva, que es la magnitud del vector r, que apunta en x. Y entonces, al avanzar, decíamos, se desplaza a una nueva posición que es x t más delta t. Y la diferencia, decíamos que era este arco de largo delta s, que era r por delta teta, lo que cambió angularmente al haber girado infinitesimalmente. Por lo tanto, podría calcular la dirección de este vector delta s, que coincide con el vector velocidad, si es que inicialmente los alineo. Entonces puedo decir que delta x es aproximadamente delta s por el producto cruz, del producto cruz de r, del vector r sombrero, que es un vector normal, unitario, de magnitud 1, con el vector unitario de sombrero. El vector eje en realidad tiene una dirección que conviene definirla de manera como vector unitario, vector normal, y una magnitud que es la velocidad con que giro alrededor de ese eje. Pero si yo tomo los vectores unitarios de sombrero y r sombrero y calculo el producto cruz de esos dos, el resultado es el vector que es coincidente con la dirección de movimiento, ¿no? Coincidente con el vector tangente a esa curva. Por lo tanto, yo podría decir que la derivada delta x es delta s, esa es la magnitud. El largo del desplazamiento delta x es aproximadamente delta s, por de sombrero cruz r. Ya vimos que la operación matemática producto cruz genera el vector ortogonal. Por lo tanto, eso no habría que demostrarlo. Delta S, por otro lado, dijimos es R por delta teta. Ah, pero aquí, fíjense, o sea, delta teta partido por delta t es omega. Entonces, automáticamente nos aparece R por omega. Y fíjense que este R, como es un escalar, lo puedo meter adentro del producto cruz. Y entonces, lo que me queda es que si R lo meto adentro del producto cruz, aparece R por R sombrero. O sea, en el fondo me aparece el vector R sin sombrero. Y omega también lo puedo meter para adentro del producto cruz, multiplicando al de sombrero. Lo voy a multiplicar por un escalar. Esto es propiedades que deberían haber visto en álgebra lineal o antes. Entonces, si yo tengo el producto cruz de dos vectores, B1 cruz B2, y esto lo multiplico por un escalar alfa, esto es lo mismo que alfa B1 cruz B2, y esto es lo mismo que B1 cruz alfa B2. No sé si recuerdan eso. Aquí estamos usando esa propiedad para meter para adentro el R. El R lo quiero agrupar con el R sombrero y el omega agruparlo con el D sombrero. Y al hacer eso, queda también lo que queríamos demostrar, que es bastante simple. Fue una pregunta. ¿Sí? Acá nosotros podríamos eventualmente cambiar R por P, ¿o no? Y decimos que al final es que a lo que oye es que el radio del eje D con el punto va a estar dado por el producto cruz de esos dos, ¿no? Sí. O sea, si ustedes tienen un marco de referencia cualquiera en otro lugar, ¿no es cierto? Y tienen un eje de giro, vamos que acá hay un cono, entonces estoy girando, este es como un plato, aquí tengo un cono. Entonces, este eje es el eje del cono, y yo giro en torno a este eje arbitrario. Aquí lo que hemos hecho es calcular usando el vector R, ¿no es cierto? Pero si yo tengo el vector P, esto es parecido a lo que hay que hacer en la tarea. Bueno, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Primero,
tienen la dirección de este eje, ¿no es cierto?, que es el eje de sombrero. Entonces, el punto, ya saben demostrar omega cruz R, con lo que acabamos de ver, saben cómo demostrar eso. Entonces, el paso adicional es demostrar cuál es la velocidad del punto P. Y entonces, uno podría decir, bueno, la velocidad del punto P es eso. Ya, pero ¿y cuánto vale R? O sea, perdón, esta es la velocidad del punto P. La velocidad del punto P. Es eso. Porque el punto P se mueve sobre este disco. ¿Sí? Pero ¿cuánto vale R? Entonces, si yo tengo aquí otro vector, no sé, lo podemos llamar el vector A, podemos decir que A más R es igual a P. Esta es suma de vectores. A más R es igual a P. Por lo tanto, R es igual a P menos A. Entonces, si meten esto dentro de esa fórmula, van a tener que calcular omega cruz P menos omega cruz A. Pero A, ¿qué es A? A es D sombrero, ¿cierto?, porque tiene la dirección de D sombrero más multiplicado por una magnitud, que no sé cuánto vale. ¿Ya? Supongamos que vale A mayúscula. ¿Y omega qué cosa es? Omega es D sombrero por omega minúscula. Entonces, ¿qué pasa acá cuando uno tiene dos vectores? ¿No es cierto? Estamos en el fondo multiplicando A sombrero D cruz, el otro era omega D sombrero. Nuevamente, usando las propiedades de los vectores y del producto cruz, ¿no es cierto? Estos escalares los podemos sacar para afuera, ¿no es cierto? A, omega, todo esto factor de D cruz D. Ahí no les digo la respuesta de cuánto vale eso, averigüen. Eso, Ya, perfecto. es muy Gracias. simple en realidad, ese ejercicio también. Ya, ¿qué les iba a decir ahora? Bueno, esto básicamente lo hicimos porque esto es la motivación, como les decía, utilizando la matriz de rotación, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos un punto que lo expresamos como un punto del marco rotado girado para poder llevarlo a una nueva ubicación en coordenadas del marco externo, entonces cuando queremos encontrar la velocidad de ese punto con respecto al tiempo, lo derivamos, ¿no es cierto? Y esto significa derivar la matriz de rotación con respecto al tiempo por el punto más la rotación por la derivada del punto con respecto al tiempo. Hacemos todo eso y llegamos a la misma conclusión que ya teníamos. Eso es básicamente un resumen de lo que ya expliqué, un poquito tal vez más ordenado, si lo pueden leer. Y esto también está en los apuntes, esto es lo que hay que demostrar, otro ejercicio está hecho, o sea, si lo leen van a tener la respuesta inmediata de ese ejercicio. Ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo derivamos en general un punto que se mueve sobre un marco rotatorio? Hay una parte que ya la vimos, pero ¿qué pasa si este punto, que dijimos que estaba en este marco, que sería el azul, ¿no es cierto? Esta es como una tabla de picar, la tenemos en un mesón y la empujamos y la hacemos rotar. Con respecto a los bordes del mesón que no se mueven. La tabla está deslizando encima, y hay algo que puede estar encima de la tabla, no sé, una araña, un hormigo, lo que sea, y a su vez se mueve encima de la tabla. Entonces, la velocidad de este objeto que se mueve encima de la tabla es la combinación de dos velocidades. Por un lado, la velocidad con que la tabla gira con respecto a este pivote. Por otro lado, a esa velocidad hay que sumarle la velocidad de desplazamiento del bichito ese que está ahí. Entonces, ¿cómo calculamos eso? En primer lugar, si nosotros expresamos la ubicación del punto en coordenadas cartesianas, ¿cierto? Tendríamos que el punto está ubicado en X, en una componente X, una componente Y y una componente Z con respecto a los ejes del marco externo. Ese mismo punto tendría coordenadas X, R, y R, ZR con respecto al marco que gira. La matriz de rotación, ya vimos que podemos escribirla como la rotación del vector base I0 para el nuevo eje Y rotado,
el j rotado es lo mismo, tenemos el j0, lo rotamos, y eso nos da estas reglas que habíamos visto recién, ¿cierto? Entonces, cuando hacemos la derivada de los originales, con respecto al marco que no se mueve, tenemos que derivar la primera coordenada, usando la regla, ¿no es cierto? Si tenemos dos funciones f por g, supongamos que tenemos una función h que es la multiplicación, ¿no es cierto? La regla del producto dice derivada de h de t es derivada de f a de t por g más derivada de g a de t por f, o f por dg de t. Entonces aquí tenemos el producto de dos cosas, la coordenada y el vector. El marco fijo está fijo, por lo tanto la derivada de i0 a dt es igual al vector 0, 0, 0. Si i0 es un vector constante, 1, 0, 0, y lo derivamos, nos queda 0, 0, 0. Por lo tanto, el resultado es solamente uno que involucra la derivada del primer número. O sea, este término, el otro no está. Pero no así para el marco rotatorio. Para el marco rotatorio, tenemos que derivar esto, multiplicarlo por IR, más después la derivada, más PRX por la derivada de IR a dt. Y lo mismo para el segundo y lo mismo para el tercero. Entonces aparecen estos términos que tienen el punto, que son la derivada de las coordenadas, más el punto original por la derivada de los vectores. Aquí he utilizado una notación con un circulito vacío para indicar qué es la derivada de los vectores, y este es para indicar qué es la derivada de las coordenadas. Entonces, decir que la derivada de un punto que está referido a un marco rotatorio es solamente los tres primeros, la derivada de las coordenadas, que es el error típico, está mal, porque en realidad falta considerar que hay una componente de la velocidad. Las primeras tres están diciendo cómo se mueve el bichito en relación al marco rotatorio, y las otras tres están diciendo cómo se mueve el marco rotatorio en relación a un marco estacionario de referencia externa. Entonces, cuando utilizamos las reglas que vimos recién para derivar los ejes, ¿cierto? Cuando derivamos I, aparecía omega cruz I. Cuando derivábamos J, aparece omega cruz J. Cuando derivamos K, aparece omega cruz K. Fíjense entonces que podemos factorizar. Y este es un escalar, lo podemos meter adentro. Entonces, al meterlo adentro, tenemos omega cruz P, X, y R, más omega cruz P, I, J, R, porque este de acá también lo metimos para adentro del producto cruz, más omega cruz P, Z, R, K, R. Pero fíjense que estos productos cruz son los mismos, entonces estamos haciendo producto cruz. Cuando yo tengo también otra regla del producto cruz, un vector B más C, ¿cierto? Esto es lo mismo que A cruz B más A cruz C, la propiedad distributiva del producto cruz. Entonces aquí podemos agrupar todo esto y decir omega cruz, la suma de los vectores P, X, Y, R más P, Y, J, R más P, Z, K, R. Ah, pero ¿y qué es todo esto? Esto es el vector P, PR. Todo esto es el vector PR. Entonces, el resultado se reduce. O sea, ¿cuál es la diferencia con lo que estábamos haciendo al principio? Que estábamos rotando solamente un punto alrededor de un eje. Que aparecía este término, omega cruz PR. Eso ya lo habíamos demostrado. Ahora se añade esta parte de acá, que es la velocidad con que el punto se desplaza relativo al marco rotatorio, no al marco de afuera. Las dos cosas juntas constituyen la velocidad total del punto P, relativo a un marco estático o global externo. Uno podría utilizar esta notación para decir, bueno, esta es una derivada, las tres primeras componentes son derivadas de las coordenadas, estas tres son derivadas del marco. Y por lo tanto, con cierto abuso de notación, estamos diciendo esta es la derivada parcial del punto P con respecto a T. La derivada total es esta, ¿no? Es derivar con respecto a las coordenadas más derivar con respecto a los vectores. Por eso la letra D acá es distinta que la letra D de acá de derivada parcial. Esa es solamente una notación para distinguir las partes. ¿Sí? Que no entiendo bien por qué sale un producto cruz en la derivada de la coordenada, del eje, perdón. Ah, es por lo que vimos recién. O sea, supongamos que tienes el eje K, ¿sí? Y tú tienes ejes I, J, 0, 0,
0. Y giramos en torno a acá. Entonces el I se va a desplazar, va a avanzar ahí. Y el J va a hacer lo mismo. Y cuando decíamos que calculábamos la derivada de un punto, el punto era, tenía un vector instantáneo, ¿cierto? Tangente a este arco. ¿A dónde apunta este vector rojo? Apunta en la dirección J. Ah, perfecto. ¿Ya? Ahí son perpendiculares entonces. Exacto. Y este apunta en la dirección menos I. Porque y esta hacia acá positivo, hacia el otro lado es negativo. Este de acá apunta en menos I. Ya, Entonces, perfecto. Muchas básicamente gracias. lo que estamos diciendo es que este vector J lo podemos también escribir como K cruz I, ¿no es cierto? J es menos I es igual a K cruz J. De hecho, podemos hacer el cálculo rápido. A ver. K es, ¿qué cosa? Es 0, 0, 1 y J es 0, 1, 0. Hacemos este producto cruz, nos queda 0 menos 1, coma, 1 por 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. O sea, nos queda menos I. Entonces, efectivamente, se cumple. Y para el tercero, háganlo ustedes como ejercicio. ¿No es cierto? ¿Cuál sería la derivada o el giro si nosotros giramos en torno a J o en torno a K? Aquí hicimos un ejercicio, ¿no es cierto?, de girar en torno a K y se movieron estos dos y se cumplen estas reglas. Pueden hacer el mismo ejercicio girando en torno a otro y les va a salir relaciones parecidas a estas de acá. Porque las pueden escribir en función del producto cruz. Eso. Entonces, he tratado de motivar esta fórmula, porque esto es, al final, en el fondo, hay que saber usar esta fórmula. Esta fórmula la vamos a volver a usar una vez más para calcular la aceleración. Y finalmente, acuérdense lo que decíamos, necesitábamos la aceleración del punto para después poder calcular la potencia. Entonces, podemos usar la derivada para calcular la aceleración. Entonces, supongamos que este vector se llama vector v, de velocidad. Queremos encontrar la aceleración. La aceleración es la derivada de la velocidad de t. Pero esta fórmula se llama fórmula para la derivada en marcos rotacionales. Fórmula para la derivada en marcos rotacionales. Derivada en marcos rotacionales. Entonces, usamos la fórmula para derivar vectores. Si es un vector cualquiera, o sea, en esta explicación yo dije, este es un vector que representa un punto, pero al principio, la clase de la semana pasada, o del viernes pasado, habíamos dicho, los vectores son simplemente conjuntos de coordenadas, que representan algo físico. Pueden representar un punto en el espacio, pero también podrían representar la temperatura en un lugar del espacio. Y podríamos tener un listado de 3 temperaturas, 4 temperaturas, y crear un vector de tamaño 4, 5, lo que sea. Ahora, claro, el concepto geométrico está ausente en el caso de la temperatura. Distinto es el caso del movimiento de algo geométrico. Entonces, cuando estamos hablando de objetos más geométricos en relación a observadores que giran, aparecen estas expresiones como la combinación de las derivadas de las coordenadas más el producto cruz del vector velocidad por la posición. Siempre aparece eso. Entonces nosotros podemos aplicarle esta fórmula a cualquier vector, podemos cambiar esto por v, y si está este v referido a un marco rotacional, esta fórmula entonces nos va a dar la respuesta de la velocidad correcta. Ya, pero dijimos, bueno, que queremos calcular la aceleración, que es la derivada de v. Habíamos dicho que v es todo esto. Entonces, la velocidad en este caso también es la derivada parcial de la velocidad más omega cruz la velocidad. Porque tenemos que usar esta regla para derivar cosas que están en marcos rotacionales. Otra manera de verlo es, bueno, tengo que derivar este término con respecto al tiempo y tengo que derivar esto con respecto al tiempo. Pero ¿qué cosa era este b? Este b es todo esto. Tengo que derivar todo esto. Lo cual significa que voy a calcular nuevamente la derivada de p punto por i más p punto por la derivada de i, la de t.
O sea, aquí la derivada de P punto me hace aparecer un P doble punto, que es aceleración. ¿Sí? O sea, en el fondo, esta primera parte está diciendo tienes que calcular las segundas derivadas, porque esto va a hacer que ocurra lo siguiente, va a hacer que derive B, pero B dijimos que era derivada de P a dt más omega cruz P, más omega cruz B. ¿Pero qué cosa es B? Es la derivada de P con respecto a T más omega cruz P. Entonces, si hacemos este primer término, ¿no es cierto? Va a aparecer por aquí, vamos a ponerlo por aquí arriba. Derivada segunda de P a dt cuadrado, más. Cuando derivo esto con respecto al tiempo voy a tener más. Derivada de omega a dt plus P, más. Ahora tengo que derivar el segundo. O sea, tengo omega cruz derivada de P a dt, más. Este de acá por este de acá. Omega cruz de P a dt, más omega cruz P. Omega cruz P. Es parte de lo que hay que demostrar también en la tarea. También hay una parte que está hecha acá en los apuntes. Tienen que revisarlo y explicarlo, digamos, en sus propias palabras. Este es la aceleración centrífuga o centrípeta, ¿no es cierto? Que aparece omega cuadrado. Si esto lo llevasen al caso escalar, tendrían omega cuadrado por el radio. Y estas dos tienen que ver con la componente de Coriolis. Aparece 2 veces omega plus la velocidad. Entonces, primero estaba este operador derivador para marcos rotacionales, ¿cierto? Que nosotros lo teníamos escrito como la derivada de P a dt más omega cruz P, y esto es como aplicarle un operador que deriva y al mismo tiempo rota, que actúa sobre P. Es conveniente utilizar esto porque después uno puede derivar consecutivamente varias veces objetos en marcos de referencia rotacionales, y si yo tengo que calcular la derivada n de algún vector en un marco rotacional, esto es aplicar básicamente el operador rotacional elevado a la n, o sea, tengo que multiplicar varias veces y finalmente el resultado de esa concatenación de operaciones de derivación actúan sobre B. Es una manera más compacta de encontrar derivadas. Uno se puede dar cuenta que al aplicarle la derivada al vector rotación, en un marco de rotación, no genera otra cosa que el mismo vector. Porque tendríamos que el segundo término es omega cruz omega, pero eso es cero. Por lo tanto, cuando uno se pregunta, bueno, ¿y cuál es la expresión para la derivada del vector rotacional en el marco rotacional? Es la misma. Y aquí es donde viene la parte tal vez más interesante, que es cuando el marco... Aquí hay una combinación de dos elementos, y esto es lo que ocurre en robótica. Por un lado, hay un punto que se mueve con respecto al marco azul. El marco azul, además dijimos que gira, y ya vimos que hay una fórmula para hacer eso, ¿cierto? Y encontrar la aceleración del punto en el marco azul que está girando, y además el punto está desplazándose con velocidad v relativo al marco azul. Pero ¿qué pasa si además de que el marco azul esté girando, el marco azul además se está trasladando? O sea, aquí tenemos la superposición de dos traslaciones. El punto en cuestión se desplaza con respecto al marco móvil, pero además el marco móvil se desplaza con respecto al estacionario. Entonces este marco móvil no solamente gira, sino que gira y se desplaza. ¿Cómo cambia la fórmula? Entonces el procedimiento es el mismo, porque uno puede decir, bueno, ¿qué cosa es el punto en cuestión? Visto desde afuera es el punto PO. ¿Ya? Y el punto PO, ¿qué cosa es? Es la suma de dos cosas. Entonces, la posición donde está el marco es R, más la posición P sub M del punto relativo al marco en coordenadas del marco móvil. Este sería el punto M en coordenadas del marco móvil. Debería poner P sub M supra R, para no escribir la F de marco. Aquí solamente lo estoy poniendo. En todo caso, este marco no se llama R, se llama M porque es móvil. Más general que el rotatorio es el que gira y se traslada. Es un M general. Entonces, si tengo que aplicar la derivada de este punto P0, o sea, encontrar la derivada de P0, tengo que usar la regla para la derivada de marcos rotacionales. O sea, significa que tengo que calcular esto
más omega cruz P0. Pero después P0 lo puedo reemplazar por R más PM. Este de acá también, R más PM. Y eso me va a dar un resultado. Y si quiero calcular entonces la segunda derivada, que sería la aceleración de esto sería la aceleración, entonces tengo que volver a aplicar la regla y aparece esta cosa gigante. Eso háganlo como ejercicio. El procedimiento es el mismo que el ejercicio anterior. La diferencia es que en el anterior solamente le estábamos aplicando la regla a este punto de acá porque no había desplazamiento. Este R no estaba. Ahora hay que hacer lo mismo, pero con ese R que se desplaza y sale esta expresión, y van a llegar a esta expresión que es más larga. Pero, ¿Qué es lo profe, que sí. eso agrega un término nomás, ¿o no? Porque tiene una derivada. O sea, se puede derivar dos veces, pero no va a agregar solamente como un Sí, término extra. háganlo como ejercicio porque efectivamente hay términos que al aplicar la regla se cancelan. Porque de partida del vector R, que es el que se cancela, ese vector R no gira. Cuando le aplican la regla de la derivada a vectores que están referidos a marcos rotatorios, esa regla es para vectores que están referidos a marcos que giran. Estamos tratando de encontrar la velocidad absoluta, y ese es un buen punto. No sé. A ver, si me deja seleccionar las cosas, ahí sí. Ya. El vector PM, P sub M, este vector, está referido al marco que se mueve. Este marco no está fijo, está moviéndose por el espacio. Pero el vector R está referido a este marco. Entonces, cuando aplicamos la regla para cosas rotacionales, el R no tiene la componente omega cruz R, porque R no está girando, o sea, no corresponde aplicar omega cruz R a esa parte. O sea, sí podemos aplicar, si estamos calculando R a dt, uno podría decir, bueno, aplicando la fórmula para derivadas de marcos rotacionales, esto sería derivar las coordenadas más omega cruz R. Pero esto está mal porque la velocidad de R, o sea, aquí tendría que usar un omega, donde omega es igual a 0, 0, 0, porque no gira. Este marco no gira, entonces R está referido a un marco que no gira. Aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Una es el marco y otra son las coordenadas. Por eso yo insistí en la clase pasada que hay una diferencia entre el marco y las coordenadas. Este vector velocidad del punto existe simultáneamente en dos mundos. Existe en el mundo del marco que gira y existe en el mundo del marco que no gira. Y si yo este punto lo observo desde afuera y lo proyecto, voy a llegar a la conclusión de que esto tiene una velocidad Bx0 y que tiene una velocidad vertical By0 o supra O. Si yo lo miro desde el marco que gira, este vector verde tiene esta componente y esta componente. Entonces, el mismo objeto existe en dos marcos distintos con coordenadas distintas. Y lo que hay que tener en cuenta es que cuando estoy usando la regla para la derivada de vectores rotacionales, se la puedo aplicar a cualquier cosa. Se la puedo aplicar a R, como si estuviese en un marco rotacional. Y decir, bueno, la velocidad de R es de P a dt, o sea, es la derivada, o sea, perdón, aquí el P no era P, era R. R. Es la derivada de las componentes de R más omega cruz R. ¿Pero qué omega ocupo? No puedo usar el omega. Aquí hay un vector que sale de la pantalla, ¿no es cierto?, que es el giro del marco azul. Este es el giro de FM, F sub M, del marco móvil. Y aquí uno podría decir que el marco rojo también tiene un giro omega F0, pero el omega F0 es cero, porque no gira. Si no, no sería un marco estacionario. Entonces, cuando estoy aplicándole la regla al vector R, tengo que usar la velocidad de giro del marco donde está ese vector. Entonces, la velocidad de giro de F0. Y esta es cero. Por eso es que ese término no está. Eso por un lado. Por otro lado, hay que tener en cuenta que este vector R yo lo puedo escribir proyectado sobre el sistema externo. Tendría esta componente X, todo esto. O lo puedo escribir proyectado sobre el eje del marco azul. Y en el marco azul lo tendría que proyectar ortogonalmente sobre todo esto. Entonces, el vector R existe también
mirado desde el marco móvil o desde el marco fijo, independientemente de que R esté, en este caso, representando la posición del móvil con respecto al fijo. Por eso es que hay que quitarse de la cabeza esta idea de que R tiene coordenadas del marco fijo y que el PM tiene coordenadas del marco móvil, porque sí, eso es cierto, pero además el R también tiene coordenadas en el marco móvil y el P sub M también tiene coordenadas en el marco fijo. Las coordenadas son una cosa, los marcos son otra. Entonces, aquí hay tres cosas. Uno, aplicar la fórmula para derivar cosas que rotan correctamente. Cuando se aplica esa fórmula, uno está sumando y haciendo productos cruces de varias cosas, lo que está acá. Entonces, aquí en esta fórmula nunca he puesto con respecto a qué marco, salvo acá que estoy poniendo supra M. Aquí la fórmula está diciendo supra M. Por lo tanto, aquí implícito es que este omega, no puedo mezclar peras con manzanas, ¿no es cierto? Aquí este también tiene que ser móvil, ¿cierto? Y este también tiene que ser móvil. Y cuando yo sume esta velocidad del marco, que es la velocidad del vector R, la tengo que expresar en coordenadas del marco móvil, para que todo tenga sentido, porque yo estoy encontrando la velocidad absoluta en coordenadas del marco móvil. Voy a borrar todo esto. O sea, solamente para hacer, digamos, lo más claro posible. Este punto R, si yo lo proyecto acá horizontalmente, va a tener un número. Supongamos que es 5. Lo proyecto acá y va a tener otro número. Supongamos que es 3. Entonces, R, cuando le saco la foto a esto, tiene coordenadas 5,3. Pero el marco azul se mueve, un rato después anda por acá. Así que el R cambió de lugar. Ahora tenemos un nuevo R. Entonces, este es R en el instante t y este es R en el instante t más delta t. Entonces, R en t más delta t tiene otras coordenadas. Voy a inventar 6 y, no sé, 4. Entonces, cuando yo calculo la derivada de R a dt, uno podría decir, esto es RT más delta t menos R de t dividido por delta t. Entonces, van a hacer la resta y ustedes van a decir, bueno, esto es igual a 1 dividido por delta t. No sé cuánto es el delta t. No, un segundo. Así que la velocidad, ¿cierto? La velocidad va a ser este vector, que es el vector 1, 1. Pero eso que acabo de hacer es el vector 1, 1 mirado desde el marco de referencia externo. ¿Por qué? Porque el R t más delta t, que es todo este vector grande, ¿cierto? Dije que era 6,4 con coordenadas 6. En realidad debería haberlo hecho avanzar un poco más para que esto esté acá. 6. Ahí está el marco móvil en su nueva ubicación. Entonces aquí está el 6 y el 4. No está a escala. Sale un vector. Un vector que tendría esa dirección. Esa sería la derivada R. El vector, este vector rojo grandote, es el vector 1,1. Pero ese vector tiene una unidad horizontal y tiene una unidad, no está a escala, y una unidad vertical en el marco rojo. En el marco azul tiene otros números. Si yo lo proyecto sobre el azul, que anda por acá, y dibujo acá el azul, y proyecto sobre el azul, va a tener ese número y va a tener este número de acá. Entonces, la velocidad R a dt vista en el marco externo, la puedo también relacionar como la rotación de la velocidad con respecto a t en el marco móvil. O dicho de otra manera, la velocidad en el marco móvil es igual a r a la menos 1, la velocidad en el marco externo. En el marco, ¿no? Esta matriz de rotación está transformando en este caso marcos de referencia, porque un marco está girado con respecto al otro. No está, esta matriz de rotación no es la matriz que rota o gira el punto. Es una matriz de rotación pasiva porque está rotando el observador. Entonces,
toda esta expresión la podemos definir en el marco móvil. Eso es lo más fácil, usualmente, porque los sensores están montados típicamente sobre el marco móvil. El marco móvil va a ser un avión, un cohete, un barco, lo que sea, un auto, un robot móvil. Entonces los sensores están alineados con los ejes del marco móvil. Por lo tanto, todo resulta útil o más fácil expresarlo en el marco móvil. Si queremos, podemos transformarlo al marco externo, y en este caso, entonces, si nosotros dijimos que el marco fijo, ¿no es cierto?, el marco O, se movió a un marco R, o rotacional o móvil, ¿cierto?, tomando la matriz de rotación aplicada a vectores en R, para generar un vector, ¿no es cierto? Este vector, originalmente el R coincidía con el O. Entonces habíamos hecho el ejemplo en el cual teníamos el vector 1,0 y rotábamos, y quedaba después apuntando el IR en una nueva dirección. ¿Qué fue lo que hicimos ahí? Fue aplicarle la matriz de rotación a PR, y salió un nuevo vector, que lo expresábamos en coordenadas de O. Eso está el supra O. El P, o el punto que sea, visto desde afuera. Por lo tanto, si nosotros tenemos esta fórmula, a esta fórmula le aplicamos la matriz de rotación, donde esta matriz de rotación es la rotación que mueve el marco originalmente coincidente con el externo a uno que tiene este ángulo, ¿no es cierto? Esta sería una rotación en un ángulo θ. Se lo aplicamos a toda la fórmula y vamos a obtener exactamente lo mismo, la velocidad absoluta del punto en relación al marco externo. O sea, esta m en el supraíndice cambia por una O, solamente al aplicar la matriz de rotación. La otra opción, si es que aplicamos esa matriz de rotación, esto es lo mismo que haber rotado el móvil, ¿no es cierto?, más rotación aplicada a omega cruz BR móvil. Aquí la matriz de rotación también cumple las mismas reglas para los escalares. Esto también lo habríamos podido escribir como omega cruz, la matriz de rotación aplicada al móvil, más, etcétera, ¿no? Y entonces esta fórmula la podríamos haber escrito como la aceleración del punto R en el marco fijo, porque la matriz de rotación aplicada al móvil lleva la fórmula al fijo, más omega cruz, la velocidad del punto R en el fijo, más hay que hacer estas transformaciones. Este llevado al fijo, este llevado al fijo, este llevado al fijo. Entonces, efectivamente, podemos de manera indistinta calcular todo en el fijo o en el móvil. Lo importante es que si hacemos las cosas en el móvil, hay que tener en cuenta que el vector R, que está afuera del móvil, ¿cierto?, este vector, y está súper enredado, pero este vector R está fuera del marco móvil, lo tenemos que escribir en coordenadas del marco móvil, si no, el resultado va a estar malo. O estamos escalando peras con manzanas. Aquí hay un ejemplo de un brazo robótico. Estamos pasados de la hora, no me habían dicho. Perdonen eso. Pero lo dejamos acá, lo vemos con más calma el viernes, y ahí empezamos viendo la parte de simulación, pero solamente para dejar el tema planteado. Aquí hay un brazo robótico que tiene dos eslabones. Entonces se mueve el primer eslabón un ángulo Q1, y el segundo eslabón se mide con respecto al primero. Este se mueve un ángulo Q2. Entonces lo que a mí me interesa es saber cuál es la aceleración de lo que el robot está llevando en la mano. Tiene una pelota de masa M, y cada eslabón tiene un largo, L1, L2. Entonces, primero, uno puede notar que hay un marco de referencia que gira. Lo puedo pegar acá al eslabón, entonces este puede ser el marco F1, y el segundo eslabón tiene otro marco, que lo llamo el marco F2. También gira en este pivote en el codo. Y puedo definir dónde está la mano, ¿no es cierto? Y la mano puedo decir que está en un vector de coordenadas L2, 0, en el marco F2. Porque la segunda componente, que sería el J del marco 2, es 0. Digo, el brazo está contenido en el eje Y, del marco 2. Después puedo definir dónde está el origen del marco 2. Este sería como mi R. El marco 2 gira. Entonces, el tema es que por geometría yo puedo calcular dónde está la mano. Y la mano es la suma de un montón de vectores. La posición del punto P en el mundo externo es la suma de este vector más este vector. Y entonces tengo el vector 1 y el vector 2. Los puedo definir, puedo derivarlos con las reglas para obtener la velocidad, y después puedo volverlos a derivar para obtener la aceleración. Y eso es lo que está haciendo este procedimiento. Se está calculando la posición del codo,
que es L1 coseno de Q1 más L1 seno de Q1. Y la tercera componente sería como la componente Z en este robot que es planar es 0. En el segundo también es 0. Está contenido en el plano de la pantalla. Y la posición del segundo punto con respecto al mundo externo, esto es la suma del primer vector, aparece acá este y este, más L2 por la suma de estos dos ángulos. Este es coseno de Q1, este es coseno de, o sea, este es Q2, entonces el ángulo total con respecto a la horizontal es Q1 más Q2. Entonces aparece este término L2 seno de Q1 más Q2, L2 coseno de Q1 más Q2. Y de ahí pueden calcular la derivada, ¿no es cierto? O escribir esto como la matriz de rotación aplicado al vector P2 más al vector P1. Y pueden derivar y hacer todo el proceso algebraico, está hecho, o pueden usar la fórmula. ¿Cierto? La fórmula que hemos visto con la velocidad del origen del marco, más la derivada parcial, más el omega cruz el P, para calcular la velocidad. También calculan la velocidad del otro, velocidad del marco, del origen del marco, la derivada parcial, más el omega cruz P. Y después calculan las segundas derivadas, ¿cierto? Que es la derivada de todas esas expresiones, y sale este término bastante largo, y se van a dar cuenta que al final llegan exactamente al mismo resultado. Este es el resultado de esto. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿para qué usar toda esta fórmula súper larga si podemos por geometría hacer esto como con sumas y después derivar? Bueno, en este caso es relativamente fácil, puede ser tedioso, pero es fácil hacerlo por geometría. Pero hay robots que se mueven de maneras mucho más complicadas, con ángulos que son, con giros que son ortogonales al plano de la pantalla, y las direcciones se complican un montón. Entonces, es súper fácil cometer un error en definir las matrices de rotación, y aparecen tantas matrices de rotación que se vuelve muy tedioso. Entonces, la gracia de esta fórmula es que en este ejemplo probablemente no se note mucho la diferencia en la cantidad de pasos, pero cuando hay robots que tienen muchos eslabones, con eslabones que tienen ejes de giro que no están alineados, porque en este caso del robot planar los dos ejes son paralelos, los dos ejes son ortogonales al plano de la pantalla, pero ¿qué pasa si tengo un tercer eje que es ortogonal a los dos anteriores? La cosa se complica enormemente. Y en cambio, utilizando esta fórmula, uno se da cuenta que los pasos son mucho más, son mucho menos, mucho más acotados. Sin tanta matriz de rotación y cosa de por medio. Entonces ese es un poquito el mensaje. Este ejemplo veámoslo bien con calma la próxima clase, pero yo creo que de esa manera va a quedar un poco más claro qué es lo que se mueve, lo que no se mueve, lo que solamente gira, y cuáles son las aceleraciones que aparecen. O sea, cuando tenemos un brazo que está girando, si solamente tuviésemos un pivote y la mano acá y esto está girando, entonces aparece una fuerza centrífuga que se compensa con la fuerza centrípeta que la siente o la experimenta el brazo. Y si el brazo tuviese un resorte, como que se alargaría el brazo, producto de que la bola, lo que la bola quiere hacer es ir en línea recta, tangente a la trayectoria. Eso es lo que la bola quiere hacer. Entonces, por otro lado, el brazo la está tirando hacia adentro, la está tirando hacia adentro de la curva. La bola lo que quiere hacer es, digamos, por la conservación del momentum lineal, seguir en línea recta. Entonces, aparece esta pseudofuerza, ¿no es cierto?, que apunta hacia afuera de la trayectoria. Y esa es la componente centrífuga. Entonces, cuando esta bola está girando en un brazo simple, solamente hay una componente, pero cuando el brazo tiene un codo, si yo tengo este ángulo entre el antebrazo y el brazo fijo, entonces la fuerza centrífuga solamente va a ser la del arco externo, que va a depender de este motor Q1. Como que gira el brazo con el codo tieso. Pero si además de estar girando el hombro, si además de estar girando esto, está girando el codo, entonces la velocidad angular de esto es la combinación de la velocidad angular del hombro más la velocidad angular con respecto al codo. O sea, aquí hay la suma de dos velocidades angulares. Y de dos radios distintos. Porque los pivotes están en lugares distintos. Entonces, si esto uno lo quisiera analizar desde la perspectiva así como de radio por velocidad angular y la superposición, se puede hacer también, pero se enreda fácilmente la situación, porque aquí tengo un vector tangente con respecto al giro en este arco, y aquí tengo otro con respecto al giro en este arco, que tiene otra dirección, y la combinación de los dos me da la aceleración tangencial y la centrífuga correspondiente. Entonces todo eso se enreda un montón, y todo eso se puede evitar cuando uno
usa la fórmula. Por eso es que yo insisto que entender esta fórmula es vital. Entender de dónde provino este de acá, este de acá. Este de acá es el de Coriolis, que también, bueno, puede desaparecer si es que, aquí debo borrar todo, puede desaparecer si es que no hay movimiento relativo del punto con respecto al marco móvil. El marco móvil puede que solamente se desplace con relación al externo, pero puede que este punto P, sea estático con respecto a los ejes azules. En ese caso, esta fórmula cambia. O sea, si hacen la derivación, asumiendo que el punto P sub m es estático, esta fórmula cambia y llegan a algo que es casi igual, pero ese 2 no está. Entonces, esas son diferencias sutiles, y el problema está en que uno va a textos a mirar cuál es la fórmula para la aceleración inercial, y hay textos que tienen el 2 y textos que no tienen el número 2, y no explican por qué está o por qué no está, y es que hay supuestos distintos. Uno es que un punto en el marco móvil además se desplaza, y en otro asumen que el marco externo no se desplaza. Entonces, cuando uno entiende de dónde proviene cada término y cómo se construye, es mucho más fácil, creo yo, utilizar la fórmula o saber. Por eso es que está eso como ejercicio en la tarea. El que paso por paso lo vayan haciendo y vayan viendo qué es lo que desaparece y lo que no. Si son consistentes, no debería ser difícil. Cuando digo consistentes con lo que ustedes, los supuestos que definan al principio, ¿no es cierto? Están definiendo que el marco rota y que el punto se traslada en relación al marco. Bueno, ese es un escenario. Otro escenario es que el marco solamente rota y no se traslada. Otro escenario es que el marco se traslada y rota, pero el punto que está en el marco móvil no se mueve con respecto al marco móvil. Son todos escenarios distintos y hay que saber cuáles son los términos que desaparecen y los que no. Eso lo dejamos hasta acá.